En esta oportunidad vamos a meditar en uno de los eventos trascendentales de la vida cristiana y del ministerio mismo del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla acerca de la cena del Señor, pero nos enseña primeramente un acontecimiento histórico como lo es el acontecimiento de la Pascua. El acontecimiento de la Pascua o la celebración de la Pascua es una fiesta la cual celebraba el pueblo judío dada una ordenanza por Dios para que ellos pudieran acordarse de que fueron esclavos en tierra de Egipto y que Dios los libertó de ahí con mano poderosa y con mano fuerte, haciendo pasar su ángel de la muerte en todo Egipto, matando a todos los primogénitos de entre la ciudad, tanto humanos como de animales. Y al haberlo salvado, Dios ordenó la Pascua para que de esta manera el pueblo alcanzase la bendición de ser salvados. En el libro del Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 28, la palabra de Dios nos enseña acerca de este acontecimiento de la Pascua. Yo le invito a usted ahí en su hogar que habiendo tomado nota de la cita bíblica del libro del Éxodo capítulo 12, del 1 al 28, usted pueda leerlo con detenimiento en su hogar y que observe que en esa lectura de la palabra de Dios hay varias características de la Pascua que tienen que ser consideradas. Una de las características es que se celebraba en el mes de Abib, el principio de todos los meses, según la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que se hacía cada año. Eso también lo confirma el Éxodo 13:10, cuando dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. De esta manera podemos también comprobar en el pasaje de la Escritura que se sacrificaba un cordero o un cabro de un año por cada familia. Cada familia debía tomar un cordero de un año, podía tomarlo de los corderos o podía tomarlo de las cabras, siempre y cuando aquel cordero a sacrificar fuera un cordero sin ningún tipo de mutación o mutilación en el cuerpo. Es decir, tenía que ser sin mancha, sin defecto. La palabra de Dios dice que era por familia, tenía que ser por familias, y si fuera la familia muy pequeña, que no alcanzaran a comer todo el cordero, debían sacrificarlo en conjunto con otras familias, a manera de que no sobrara comida para el siguiente día. También la víctima tenía que ser sin defecto, debía comerse en la noche. La Biblia dice en ese texto de Éxodo 12, 1 al 28, que la Pascua debía comerse en horas de la noche. Debía ser la carne asada al fuego. También los panes que se comían debían ser sin levadura y debía ser utilizada también hierbas amargas. Y cuando los hijos preguntaran por qué razón se comían hierbas amargas con carne asada al fuego y panes sin levadura, sin esponjar, les responderían a los hijos: porque de esta manera Dios nos sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto cuando servíamos como esclavos. Era parte del rito, era parte de la liturgia que debían seguir en el pasado para celebrar la Pascua. No se debía comer, según la Escritura, nada crudo de ella, sino más bien debía ser asada al fuego. Tampoco se permitía que fuera cocida en agua. Nada debía ser cocido en agua, sino más bien, como dice la Escritura, asada al fuego completamente hasta que no quedara nada de esa carne cruda. También estaba prohibido quebrar los huesos del cordero, porque no sería quebrado hueso suyo. Así lo manifiesta pues la Sagrada Escritura cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo 12:46, dice el Señor: se comerá en una casa
y no llevarás de aquella carne fuera de allí, ni quebraréis hueso suyo. También se puede apreciar que lo que sobrara debía ser quemado, no debía ser dejado nada hasta la mañana. Si sobraba algo del cordero, debía ser quemado en el fuego y consumido por el fuego para que su olor subiera hasta la presencia de Dios. También, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que sería celebrada por estatuto perpetuo como fiesta solemne. Y el pan sin levadura durante 7 días, del 14 al 21 del mes. Esa sería la celebración también de los panes sin levadura, que estaría dentro de lo que es la Pascua. Solo que el primer día comerían cordero asado o cabro asado, y luego la participación de los panes sin levadura. También se hacía en memoria de la liberación del pueblo de Israel cuando servían en Egipto. En el libro del Éxodo capítulo 13, versículos 8 y 9, la Sagrada Escritura dice, Éxodos 13, 8 y 9, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Qué comparación podemos hacer nosotros del evento con el Nuevo Testamento? Aquella conmemoración solo debía ser realizada por el pueblo de Israel. Aquella conmemoración, aquel memorial solamente podía ser hecho por los judíos o por aquellos que habían sido judaizados y ya eran circuncidados y formaban parte de los judíos, formaban parte de su religión, de su fe, de su raza, pero no podía ser celebrada por todo el mundo. De hecho, estaba prohibido, pues la ordenanza era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pues el libro del Éxodo 12:45 dice que el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Y dice en el 47 que toda la congregación de Israel lo hará. Y si algún extranjero moraba ahí y él quería celebrar la Pascua para Jehová, sería circuncidado todo varón, y entonces podrá celebrarla y será como uno de la nación de Israel, pero ningún incircunciso comería de ella. Era necesario pertenecer a la descendencia judía, a la descendencia de Israel, para poder de esa manera ser participante de la Pascua. Ahora, ¿qué podemos nosotros apreciar en el Nuevo Testamento? Aquel cordero sin duda era una señal, era una sombra de lo que había de venir en el tiempo futuro. Quisiera que usted me acompañara en la Biblia hasta el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. La palabra de Dios dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús en el Nuevo Testamento fue considerado como un cordero, fue considerado como el cordero venido directamente de Dios, sin mancha, sin defecto, el cordero que podía ser ofrecido para el sacrificio, para la celebración suprema, por medio del cual Dios reconciliaría consigo a este mundo. Según también las profecías,
en el libro del profeta Isaías, cuando él habla acerca de los padecimientos de Cristo, nosotros podemos apreciar en Isaías capítulo 53 lo que la palabra de Dios nos enseña hablando acerca de Jesucristo. Dice el Señor aquí en la palabra, le vemos en el capítulo 53, versículo 3 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amén. Cuando leemos nosotros sobre la angustia y el sufrimiento que estaban profetizados para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué podemos decir nosotros acá? Que Jesús se muestra como el cordero que era ofrecido a Dios, el cordero sacrificado. Dios lo hizo en el pasado para librar las casas de los primogénitos de Israel. Todo primogénito de Egipto murió porque el ángel de la muerte descendió a Egipto para matar a todo primogénito, tanto humano como de bestias. Pero el pueblo de Israel fue librado porque ellos sacrificaron el cordero de un año y lo ofrecieron al Señor, pintando con la sangre las puertas, los dinteles de sus puertas, y el ángel pasó de lejos en aquellos lugares. Así también el Señor Jesucristo, profetizado desde Isaías y todos los santos profetas de Dios, se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puso su vida por nosotros. No se la quitó nadie, sino más bien Él la puso de sí mismo con su propia voluntad, diciendo: nadie me la quita, sino yo de mí mismo la doy para volverla a tomar. Porque es necesario, decía Él, que el Hijo del Hombre padezca en manos de los ancianos y de los pecadores, pero al tercer día resucitará. Luego nosotros vemos también en la palabra de Dios cómo el Señor Jesucristo se presenta como el pan de vida para toda la humanidad, el pan sin levadura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 58, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Usted que tiene un Nuevo Testamento a la mano, una Biblia, puede seguir con nosotros este estudio. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 25 al 58, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como él me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Jesús enseña a los judíos y a todos sus discípulos y a toda la gente que estaba siguiendo en aquel momento su ministerio, que era necesario comer del pan, del verdadero pan, y beber también de su sangre para poder tener vida eterna y para poder resucitar en el día postrero. Decía él: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, ¿cómo llevó Jesús a cabo este ministerio de poder ofrecer su carne, de poder ofrecer simbólicamente también la sangre del Hijo de Dios, para poder de esa manera participar de este ministerio tan bendecido como usted lo ha podido leer a través de las Escrituras? Cuando nosotros nos damos cuenta de esta bendición y de este misterio, escondido desde los tiempos en Dios y revelado a través de la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que el Señor, en términos espirituales, siempre está con nosotros, y nosotros vamos a permanecer y estar siempre cerca de Él
siempre y cuando cada uno de nosotros reconozca que Él es el Señor y que permanezca en sus mandamientos. Dice acá el Señor, yo le resucitaré, dice, en el día postrero. La voluntad del Señor es esa. Ahora, cuando nosotros analizamos también en la Biblia, Jesús se presentó como la vid verdadera, como el jugo de la uva, como la uva misma, también para la salvación de todas las almas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña. Cómo Jesucristo se presentó, mire, según la Biblia en San Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según la Biblia en San Juan capítulo 6:25, dice aquí que Jesús es el pan de vida, el pan que lleva a la vida eterna. El que come su carne y bebe su sangre vivirá para siempre. En el capítulo 15 del libro de Juan, en el versículo 1 al 7, la palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay dos requisitos, y es permanecer en Cristo y también que las palabras de Él permanezcan en nosotros. Si las palabras de Dios no permanecen en nosotros, difícilmente nosotros vamos a poder alcanzar la bendición. Porque mucha gente hoy, habituada a muchas cosas, desvía su atención del verdadero mensaje de Jesucristo, de la verdadera palabra. Él dice que si el pámpano no permanece en la vid, se seca, y para lo único que va a servir es echarlo al fuego, dice, y arden. Ahora, Él se presenta en el versículo 5 y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid es el fruto que da, hermanos, la uva, y que es el instrumento utilizado por Cristo en la cena del Señor para poder conmemorar la cena del Señor. ¿Cuál es entonces su significado? ¿Qué es lo que significa la institución de la cena del Señor? Quiero que vaya conmigo hasta el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20. La palabra de Dios dice lo siguiente, vamos a leerlo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora,
se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Amén. Jesús, al instituir la cena del Señor, utilizó la Pascua que se celebraba cada año, ¿verdad?, en Israel. Y esa fue la última vez que Jesús participó de esos elementos. Es por eso que la cena del Señor es conocida también como la última cena, porque Jesús no volvió a comer más. De hecho, Él lo dice en el versículo 15. Si usted lee Lucas 22:15, Él dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. De esta manera Jesús estaba dando, hermanos, como su último alimento, estaba por consumir su última cena. Y en ese momento Jesús, hermanos, utiliza dos elementos que forman parte principal de la institución en la cena del Señor: el pan sin levadura, sin ningún tipo de levadura, un pan ácimo, sin ningún tipo de aderezo, sin ninguna levadura, porque estaba prohibido. Ahora, al tomar el pan, tomó Jesús también la copa y la repartió primero entre los apóstoles. Dice la Biblia, si usted lee conmigo, que habiendo tomado la copa, dio gracias, dice el versículo 17, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Lo repartieron entre los que estaban en la mesa, lo repartieron entre los que estaban con él para participar de este último acontecimiento. Primero fue repartido a todos, pero después de esto, Jesús tomó el pan. Nadie hasta ese momento tomó del jugo de la vid, tomó del jugo de uva, según lo que testimonia la Biblia. Y Jesús tomó el pan y lo partió. A esa ceremonia se le conoció desde el tiempo primitivo de la institución como el partimiento del pan. Cuando Jesús partió el pan, dice la palabra de Dios que habiéndolo partido, dio gracias al Señor y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Jesús dice que el pan sin levadura era el cuerpo. Jesús dice al repartir el pan: esto es mi cuerpo. Esto está representando a mi cuerpo, el cual, dice Él, es dado por vosotros, el cual es entregado, así como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo tomó el pan y habiéndolo partido les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cuando ellos recibieron el pan, ellos sabían que literalmente no era el cuerpo del Señor, porque el Señor era quien lo estaba entregando en ese momento el pan, pero estaba representando, estaba simbolizando el cuerpo mismo del Señor Jesucristo siendo partido, siendo quebrantado. Y dice Él: este es mi cuerpo que por ustedes es dado.
y entonces ocurre que da un mandamiento. Lea conmigo, dice el versículo donde estamos leyendo, el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. La última parte del versículo dice: haced esto en memoria de mí. ¿Sabe? Hay gente que no participa de la cena del Señor, que no habitúan el participar de la cena del Señor. Sin embargo, si usted es estudioso de la Biblia o un predicador honesto de la palabra de Dios, se dará cuenta que en esta porción de la Biblia el Señor Jesucristo dice: haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Cuando el Señor está en su último momento, está angustiado, está afligido, parte el pan, lo entrega y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, que por ustedes es partido, que por ustedes es afligido, y en ese momento les dice: hagan esto en memoria de mí, háganlo. El Señor está dando, hermanos, un mandamiento de hacerlo. Está dando un mandamiento de hacer esto y hacerlo en memoria, en un memorial. Ya no el memorial del sacrificio que hacían del cordero para la liberación de Egipto, de la esclavitud, sino esta vez el memorial de la muerte del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si usted, ya sea predicador o ya sea oyente de la palabra de Dios, no lo practica, no lo hace, debería hacerlo. Debería, porque es un mandamiento de parte del Señor hacerlo. Pero vamos a continuar estudiando. Dice el Señor aquí en el versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa, el jugo de la vid, significaba la sangre de Cristo. Aquella sangre que dice en San Juan capítulo 6, aquella sangre que sería derramada estaba siendo representada por jugo de uva. No estaba siendo representada, hermano, por Coca-Cola, por agua o por cualquier otra clase de bebida, como si se pudiera usar cualquier otra clase de bebida para celebrar esta ceremonia, para celebrar este momento especial de la conmemoración, sino que debía usarse o debe usarse estrictamente jugo de uva. No puede usarse otra cosa, sino jugo de uva, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego, nosotros vemos ahí cómo el Señor dice: este es lo que sella el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús quiso comer la Pascua antes de padecer el fruto de la vid. Ahora, es un mandamiento para la iglesia el participar de esta bendición. Es un mandamiento para todo cristiano fiel el participar de la cena del Señor, porque con ello se anuncia la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo se va a tener que celebrar? Hasta que Él venga, dice la Escritura. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación en el libro de Corintios, Primera de Corintios 11:25. Yo quiero que usted me acompañe porque hemos presentado varios pasajes de la Biblia en los cuales usted puede estudiar en su casa con una mayor tranquilidad. En el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, 11:23 en adelante, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo del versículo 23 al versículo 26. Primera Corintios 11, 23 al 26, la Sagrada Escritura dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Esta palabra que encontramos nosotros en Primera de Corintios nos enseña varias cosas. Número uno, que la iglesia desde el principio recibió de parte del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y que habiendo tomado el pan, les dijo, lo partió y lo dio diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nuevamente el mandamiento de hacer esto en memoria del Señor, de hacerlo en memoria de Cristo, en memoria del sacrificio del Señor. Es un mandamiento, no es opcional, no es si quiero o si se quiere hacer, se hace, o si no quiere, no se hace. Porque en los mandamientos del Señor deben ser respetados y ejecutados o realizados según lo que Él dice en su palabra. Él mismo dice, el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Pero si no lo hace, pues la persona muestra de alguna manera que tal vez no conoce las Escrituras o que no ama a Dios. Y yo más bien creo la primera parte, que no conoce las Escrituras. Y por no conocer las Escrituras, lo que enseñan acerca de estos temas en particular, la persona no lo hace porque no lo cree importante, porque no lo considera importante para su vida espiritual. Dice el Señor aquí que después de haber tomado la copa, después de haber cenado, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuántas veces se tiene que celebrar? Aquí dice la Biblia, todas las veces. No dice que tenía que hacerse cada año, no cada 6 meses, no cada 3 meses. No dice un periodo de tiempo, cada cuánto tiempo se tenía que hacer en este pasaje. Sin embargo, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, hermanos, nosotros vemos aquí la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacía la iglesia del principio? El apóstol Pablo dice: porque yo lo recibí del Señor. Yo recibí esto de parte del Señor, dice Pablo. Yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y hagan esto en memoria de mí. Ahora, ¿cuándo se tiene que celebrar? Hay congregaciones que lo celebran cada año, otras lo celebran cada 2 años o cada 5 años, otras gentes lo celebran cada 6 meses, o lo hacen como un evento trascendental solamente una vez al fin de año. Yo quiero decirles a los hermanos que estudian la palabra de Dios que el partimiento del pan era algo que los discípulos habían aprendido como un acto ceremonial. Cuando Jesús resucitado se apareció en el camino a Emaús, la forma como lo reconocieron fue en el partimiento del pan. También en la vida de los primeros cristianos, dice en Hechos 2, versículo 42, si usted me acompaña a leer, se lo agradecería mucho. En el libro del Hechos 2:42, dice la Biblia: después que fueron bautizados los cristianos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La gente perseveraba en la comunión, la gente perseveraba en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor. Lo hacía la iglesia del principio y participaban de ese elemento. Ahora, ¿cuándo participaban?
en el libro de Corintios 16, 1 y 2, hablando de la ofrenda, el apóstol Pablo dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana era un día muy importante, pues representaba el momento en el cual Jesucristo había resucitado y mostraba de esa manera su victoria sobre la muerte. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a compartir esta palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice la Biblia: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice la palabra de Dios en este versículo 7 que el primer día de la semana, o sea el domingo, se reunían los discípulos para partir el pan, para participar del partimiento del pan. Lo hacían el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Ahora, eso es lo que dice la Escritura. Así lo hacían en el principio. Esa era la práctica que tenía la iglesia del principio. Y nosotros haríamos bien en participar de ese memorial de Cristo, también así como lo hizo la iglesia del principio. Dice que cuando uno participa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Le hago una pregunta en esta preciosa hora a usted. ¿Quiere usted en su persona anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? Pues dice la palabra del Señor que al participar del cuerpo y de la sangre del Señor, usted también participa en este ministerio de anunciar el reino del Señor, de anunciar al Señor Jesús hasta que Él venga. Es un mandamiento para la iglesia. La iglesia primitiva lo hacía cada primer día de la semana. Participaban de esta bendición, participaban de la comunión y también ofrendaban solo el primer día de la semana. Todo el dinero, todos los bienes los colectaban durante la semana y según hubieran prosperado, solo el primer día de la semana podían dar la ofrenda al Señor, y también conmemoraban y celebraban este evento que es tan trascendental en la vida de los creyentes. Esperando, hermanos, que este mensaje sea de bendición para las vidas de cada uno de ustedes, me resta pues nada más agradecerles, ¿verdad?, por la fina sintonía, ¿verdad?, a este programa. Gracias por permitirme haber llegado hasta la intimidad de sus hogares. En nombre de la congregación Iglesia de Cristo en Usulután, le invitamos para que usted pueda estudiar la Biblia con nosotros. Estamos ubicados media cuadra al oriente de la despensa de Don Juan, aquí en Usulután. Queremos también que cada uno de ustedes pueda acompañarnos en nuestros servicios de enseñanza los días domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde, también nuestros estudios. Los días lunes puede sintonizarnos a través de este medio para poder así llegar con la palabra de Dios hasta sus hogares. También los días martes, culto de hermanas, de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Los días miércoles es evangelismo personal, casa por casa. Los días jueves, culto de estudio bíblico, de 2 a 4 de la tarde. Y los días viernes, culto de estudio de crecimiento, de 6 a 8 de la noche. Y los días sábados, estudio de hermanas, de 9 a 12 del mediodía. Así que les invitamos para que ustedes puedan acompañarnos, y nos resta nada más agradecer su sintonía y orar al Señor por ustedes y por todos los oyentes, diciéndole: Padre eterno, gracias por habernos permitido llegar hasta la intimidad de los hogares de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Permite que la palabra hoy sembrada en sus corazones pueda generar, Señor, frutos de obediencia a través del sometimiento a su palabra.
Bendiga sus corazones, bendiga sus vidas, sane sus cuerpos, cure sus almas y guíenos por las sendas de justicia hasta, Señor, su trono celestial. Guárdenos, Señor, en esta senda peligrosa, pues sabemos, Señor, que los tiempos que vivimos son difíciles, pero que contando con usted de nuestro lado, nosotros somos más que vencedores. Gracias, Señor, por esta bendición. Se lo agradecemos, Padre, en el nombre de aquel que un día murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta